Bienvenidos todos y todas una vez más a este episodio número 25 de su podcast Faro Teológico. Les saluda su servidor Rodrigo Valdés y ahora en la cabina de radio ULS me acompañan dos personalidades de la Universidad Luterana Salvadoreña quienes nos van a desplegar un tema bastante interesante relacionado con la economía y también claramente relacionado con la teología. Nos acompaña el doctor Armando Uriñis, director de investigación de la Universidad Luterana Salvadoreña, y el licenciado Omar Flores, el coordinador de la carrera de teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. Ya capítulo número 25, bienvenidos. Gracias, Rodrigo. Como siempre, un placer compartir aquí con los radioescuchas y seguidores de la radio ULS. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Omar, por la invitación, por el espacio y la oportunidad de poder compartir con nuestros radioescuchas un tema tan interesante como tiene que ver con la teología económica. Así es, y es que el tema es la teología económica. Vamos a realizar un análisis de la realidad social y económica basándonos en una obra del doctor Armando Uriñis, que es su libro, Historia Política y Económica de El Salvador. Iniciémonos con este libro. ¿Cuál es el punto neurálgico de este libro, doctor? Fíjese, este libro es un libro esta es la segunda versión, el que tengo aquí ahorita. Historia Política Económica de El Salvador, y con un subtítulo pequeño, pero que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que es Apuntes Mínimos. Y Apuntes Mínimos porque hablar de la economía salvadoreña realmente, de una manera general e histórica, tendría entonces que ser a lo mejor hasta varios tomos, ¿no? Porque la historia de El Salvador es una historia larga, y este es un libro que empieza incluso en los periodos precolombinos, de cómo se empezó a conformar los territorios que hoy ocupan el Estado salvadoreño, pero sobre todo teniendo en cuenta que la procedencia no es solamente de una de las, digamos, etnias precolombinas, sino que habían varias, o sea, la constitución bien difícil. Desde ahí, en un largo trayecto que llega hasta nuestros días, con relación a todos los temas económicos, sociales, religiosos, también incluyen. Incluso estamos trabajando para que la próxima edición aparezca también un capítulo, o por lo menos un epígrafe relacionado a la figura de Monseñor Romero, que se trata en el libro, pero que no se trata, diría yo, con la profundidad necesaria. Pero como vemos, estamos hablando algo así como de por mínimamente 500 años de historia económica, que realmente no es poco. Entonces, Apuntes Mínimos es eso, lo esencial. Este libro, que por supuesto nace a partir de una investigación, la idea fundamental es que fuera parte de la bibliografía que usan nuestros estudiantes de aquí de la Universidad Luterana, estudiantes de todas las carreras, especialmente las carreras que tienen que ver más con los temas sociales y económicos, y tuvieran una base por lo menos mínima, científica por supuesto, para poder analizar la historia económica de El Salvador. El libro también habla de la historia política porque lógicamente no se puede hablar de una historia económica sin hablar de sus consecuencias políticas, sobre todo en la formación de los estados. En este sentido digo los estados en plural, porque estamos hablando no de un solo estado salvadoreño. El estado salvadoreño incluso ha transitado como concepto diferentes significados que tienen que ver con el propio desarrollo de esas relaciones económicas hasta nuestros días. Perfecto. ¿Cómo se podría enlazar, licenciado Omar, estos temas tratados en el libro con la teología? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque muchos podrán preguntarse, ¿y qué tiene que ver el tema económico con la iglesia, con la pastoral? ¿Y qué tiene que ver el tema económico con la teología, verdad? Pues déjenme decirles de que tiene que ver y mucho. A nivel de iglesia y a nivel de pastoral,
Todos estos temas son bien importantes dentro de la misión y tarea de la iglesia en la sociedad, porque el Evangelio dice de que la iglesia es la luz del mundo. Es decir, es una especie como de faro que debe de iluminar y orientar la realidad, la sociedad. Pero yo le pregunto a las iglesias, yo le pregunto a los pastores, a los sacerdotes, a los líderes, ¿cómo van a hacer esa luz dentro de la sociedad que orienta, que ilumina, si se desconocen todas estas temáticas? Porque muchos hablan de transformar el país, transformando mi nación, pero ¿cómo van a transformar o contribuir a esa transformación de la realidad social salvadoreña si desconocen los aspectos básicos de economía, si ni siquiera conocen la historia del Salvador? Eso por el lado de la iglesia y de la pastoral. Y por el lado de la teología, estos temas son importantes porque, miren, la teología no solo tiene que ver con cuestiones de religión, como muchas veces la gente desde afuera lo piensa, ¿verdad? Que vea la carrera de teología y el teólogo como un experto en religión, o limitado, por ejemplo, a la cuestión bíblica. No. De hecho, una cosa es el biblista y otra cosa es el teólogo profesional. El teólogo profesional es una especie de intelectual que desde la perspectiva de la fe piensa y reflexiona sobre la realidad. Y desde esa perspectiva estos temas son importantes. Bueno, a tal punto que dentro de la teología se ha desarrollado una categoría llamada teología económica. Teología económica es un área de estudio dentro de la teología, dentro de las teologías contemporáneas, ¿no? Debido precisamente a la mutua relación que ha habido históricamente entre teología y religión y economía. A tal punto que, por ejemplo, se ha desarrollado todo un sistema económico neoliberal sustentado sobre una base teológica y cristiana. Si no, veamos el ensayo de Max Weber, ¿no? Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Cómo la ética y la teología protestante, sobre todo calvinista y pietista, ha influido en el desarrollo del sistema neoliberal capitalista. Y frente a esta perspectiva, en América Latina se desarrolló también una teología económica liberadora, como alternativa a la anterior que mencionaba, ¿verdad? Con gente como Frank Hinkelamer y el teólogo y sociólogo Hugo Ahmann, ¿no? Que desde la teología, desde las ciencias sociales, reflexionan acerca de todo lo que es el sistema económico en el que vivimos, ¿verdad? Este sistema que genera muerte, que genera pobreza y que ha generado mucha desigualdad e injusticias en el continente. Así es. Y es que la religión ha tenido siempre cierto acercamiento muy estrecho con el mundo político, tanto interno como de forma externa. Desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Omar hablaba de algo que es extremadamente importante. Yo creo que los temas teológicos y religiosos han estado unidos por mucho tiempo. Incluso antes del segundo cisma de 1517. Si uno analiza la teología de Tomás de Aquino, por ejemplo, hay un análisis de categorías económicas, por ejemplo, una que tiene una relevancia actual tan importante como la usura. Ajá. Donde él incluso llamó a la usura como pecado mortal, o sea, que fuera un usurero no podía ir al cielo, y eso lo dijo Tomás de Aquino, y lo dijo antes del cisma, antes de Lutero y antes de Calvino. Por lo tanto, la historia de la teología como tal ha marchado junto con la historia también, con los procesos económicos, con procesos económicos que realmente no hay manera de quitarlos, porque vivimos en una sociedad donde para vivir se produce, y se ha producido a través de la historia de diferentes modos, y si no entendemos eso, incluso esos cambios económicos
que traen consigo cambios sociales y cambios culturales, incluidos los temas religiosos, no podemos entender o no podríamos entender incluso los cambios que han ocurrido a través de la propia historia de El Salvador. Omar le hablaba del famoso libro de Max Weber. Max Weber, que yo creería que posiblemente si hoy él estuviera vivo no estaría de acuerdo incluso con los temas que tienen que ver con el neoliberalismo, ¿no? A pesar de que lo han tomado, ¿no? Lo han tomado como bandera de esas posiciones calvinistas relacionadas con el tema de la predestinación, o sea, ya predestinados unos a ser ricos y otros a ser pobres, y una predestinación que decía también que, bueno, no se sabía quién era el que estaba predestinado a ir al cielo. Entonces, supuestamente, los predestinados y los que eran salvos era porque se hacían ricos. Esa es una posición puramente de defensa en ese momento al nuevo régimen, al régimen capitalista que sobre el antiguo régimen feudal empezaba a ser dominante en el planeta y que va a ser dominante de una u otra manera y que lo es hasta nuestros días, yo creería sin ningún cambio grande. Ni siquiera hoy, cuando se habla por ejemplo de la economía china, el motor de la economía más desarrollada, y uno ve a los chinos y le dice a los chinos, bueno, ¿y qué economía es la que ustedes tienen? Hablan de socialismo de mercado. No sé hasta dónde el socialismo puede ser de mercado. Tengo grandes dudas al respecto, ¿no? Habría que analizar teóricamente hasta dónde eso, qué significa, porque sería una simplificación bien fuerte. En el caso de El Salvador, yo creería que la colonización trajo consigo la instauración del antiguo régimen feudal, o sea, hubo un traslado prácticamente de esa España, primero de esa Castilla y Aragón, que eran esos reinos, porque el imperio español nació sobre la conquista, no existía el imperio español. Los que conquistaron América, los que empezaron la conquista, realmente fueron los reinos de Castilla y Aragón, los reyes católicos. Eso yo creo que casi siempre en la historia se confunde. Los primeros que han intentado confundir eso son los que han defendido ese supuesto imperio español, ¿no? Como un pensamiento de dominación ideológica, porque la palabra Hispania es una palabra que viene del latín, ¿no? Es Hispania romana, que no tiene nada que ver con lo que después realmente se fundó en los reinos que terminaron con Carlos V de Alemania y primero de España como ese imperio español que impuso ese antiguo régimen feudal, una economía realmente atrasada incluso para su época, porque ya en su época los primeros gérmenes del capitalismo se empezaban a desarrollar y fue lo que trajeron a nuestras tierras, trajeron a El Salvador, pero en definitiva totalmente a América, y eso de una u otra manera retrasó el propio desarrollo económico salvadoreño después de la independencia. Uno ve el reparto de la tierra. Aquí hay un capítulo en el libro entero relacionado con el reparto de las tierras en El Salvador. Realmente tan importante como que se observan esas reminiscencias tan fuertes del antiguo régimen feudal. Esas 14 familias, que realmente eran más de 14, que valga la redundancia, pero bueno, así es como normalmente aparece en la bibliografía y en la historia. Lo que nos está diciendo es que entre unas pocas personas se habían repartido las tierras de El Salvador. Y cuando uno habla de las tierras, la tierra como tal es el principal, dentro del sistema feudal es el bien fundamental. Mientras más tierras tú tengas, más poderoso tú eres. En el capitalismo no son las tierras, en el capitalismo es el capital, ¿no? Por lo menos en el primer momento de la historia del capitalismo, ese capitalismo mercantil, donde lo importante era acumular oro y plata. Pero ¿quiénes fueron los que acumularon oro y plata? Realmente fueron los países que empezaban en Europa, que empezaron a desarrollar el capitalismo, llámese Holanda, el Imperio Británico, o los ingleses, como normalmente se le llamaba,
Alemania un poco más tarde, Francia, y España realmente quedó como los que producían el oro y la plata, pero iban a estos países a comprarle los productos que ellos no producían. Y a esas mismas relaciones de producción del antiguo régimen feudal fueron las que se reprodujeron entonces en El Salvador. Y fueron los que limitaron incluso el propio desarrollo del capitalismo salvadoreño, en una situación, yo diría, bastante dependiente de producciones agrícolas muy específicas, hasta llegar al tema del café, que en cierto sentido habría que considerarlo como un impulso al desarrollo del capitalismo salvadoreño, porque conectaba las producciones de café al mercado internacional, especialmente a los mercados de Europa y de Estados Unidos. Por cierto, primero a los mercados de Europa y después a los mercados de Estados Unidos. O sea, Salvador se vendía más café en Europa que en los Estados Unidos. Eso también es otra de las, yo diría, aportes o especificaciones que hace esta investigación, porque muchas veces se ha considerado como algo así muy general de que desde el primer momento Estados Unidos fue el principal socio comercial de El Salvador, y eso realmente no fue así. Fue los ingleses, el capital del Imperio Británico, fue el que predominó incluso en América Latina en toda la historia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente los años 30, 40 del pasado siglo, cuando Estados Unidos sus inversiones empezaron a ser las fundamentales, ¿no? Y hoy es lo contrario. Las principales inversiones en toda América, menos en México, son de China. Y eso no es porque yo lo diga, es que eso lo dice Bloomberg de Estados Unidos, que nadie puede acusar de que quiera defender a los chinos o algo de eso, no, todo lo contrario, ¿no? Cuando Bloomberg lo dice, porque está haciendo un llamado al capital estadounidense para que trate de revertir una situación que parece hoy algo así como irreversible. Bueno, Fidel Castro, Armando, y tú conoces muy bien esa línea de ideas, decía de que cuando hablemos de capitalismo debemos de especificar a qué capitalismo nos estamos refiriendo, ¿verdad? Al capitalismo de Haití, decía él, al de Estados Unidos, al de los países europeos, y acá en el país algunos han llegado a decir incluso de que más que un capitalismo estricto, en el sentido estricto de la palabra, históricamente lo que hemos tenido es un mercantilismo monopólico, ¿verdad? Pero nunca hemos tenido un capitalismo al estilo, por ejemplo, gringo, al estilo de los países europeos. ¿Qué opinas al respecto? Fíjese que sí, bueno, Fidel Castro muchas veces dijo eso, ¿no? Con una razón, yo creería que los hechos lo demuestran. Yo creo que cuando en Hinkelhammer, que realmente Hinkelhammer un gran yo creo que un gran historiador, un gran sociólogo, incluso un gran economista, cuando vamos a analizar la economía desde el punto de vista de los principales indicadores macroeconómicos, es que no hay un capitalismo, como tampoco hubo solamente un esclavismo, ni hubo un feudalismo. Hay diferentes modelos que tienen que ver con las principales, yo diría, regiones, territorios, la geografía, condiciones culturales, condiciones sociales. Eso hace grandes cambios. Incluso hoy se analiza mucho el tema geopolítico, que antes incluso no se le daba la relevancia que debía dársele. Entonces, ¿cuál es el capitalismo que al final se instauró en El Salvador? Que uno diría, bueno, es que es lo mismo en la región. Ni siquiera en la región centroamericana es el mismo capitalismo. Ni siquiera en la región centroamericana. No es el mismo capitalismo el de El Salvador que el capitalismo de Guatemala, porque tiene momentos históricos diferentes. Guatemala fue el centro de la Capitanía General de Guatemala. Eran los que cobraban los impuestos. Y por ahí vino la independencia, esa próxima independencia de Centroamérica vino por ahí, porque a ellos les convenía
no solo seguir cobrando los impuestos, sino seguir teniendo esa posición relevante en lo que fue el primer imperio de Agustín Iturbide, que eso prácticamente en El Salvador no se habla. La independencia centroamericana viene a la par del nacimiento del imperio de Agustín Iturbide en México, y eso no se ve, a veces ni se analiza. Bueno, muchas veces ni siquiera los mexicanos quieren hablar de eso, no quieren hablar de que ellos tuvieron un primer imperio e incluso tuvieron un segundo imperio de Maximiliano de Austria. A los mexicanos no les gusta hablar de eso, es como si fuera algo así como una espina en su historia, pero la historia, un amigo historiador mío siempre me decía, es que la historia es tosuda, cuando están los hechos ahí tú no puedes cambiarlo, tú incluso puedes intentar reescribir la historia, pero lo tienes que reescribir sobre hechos, no puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces el capitalismo salvadoreño tiene características realmente que son muy propias. Cuando uno lee a Hinkelhammer, ya que estamos hablando de teología económica, como una de las, yo diría, eso que se llamaba en algún momento teologías emergentes, ¿no? Hinkelhammer, tantas veces acusado de ser comunista, de ser marxista y todas esas cosas, realmente no se puede considerar. Yo creo que una cosa es usar las categorías del marxismo para analizar algo, y otra cosa es ser un seguidor de Marx de manera estricta, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Pero las categorías del marxismo sí tienen yo diría, ese componente tan sistemático para analizar qué es lo que ocurre en un país en esa base económica. Y realmente en El Salvador, un capitalismo dependiente, yo diría dependiente totalmente. Hay que incluso recordarse que El Salvador no tuvo un banco central, ni siquiera. Primero nació el banco hipotecario antes del Banco Central de Reserva, y el banco hipotecario era el que le prestaba a los propios cafetaleros, porque se creó el banco hipotecario con los capitales de los propios cafetaleros para poder defender el principal medio de exportación, rubro de exportación en El Salvador, que era el café, y defenderlo de la competencia, defenderlo de los precios de esos grandes países, incluido Estados Unidos, incluido Europa, que siempre han intentado pagar lo menos posible para obtener las grandes ganancias. Un café que se produce hoy en El Salvador, que puede ser buenísimo, ¿a cuánto se compra? Bueno, hoy ya El Salvador, desde el punto de vista del café, que llegó a ser el primer exportador del mundo, ya eso no se puede considerar, pero ese café que se hace en cualquier lugar del mundo se vende en Nueva York, en un Starbucks, y en un Starbucks, una tacita de café, a lo mejor te están cobrando $10 por una tacita de café, ¿no? Entonces, mientras más bajo sea el precio, más ganancia obtiene el que hace el café. O sea, el que no es el que lo produce, porque los que lo producían aquí en condiciones realmente terribles, a los que cosechaban el café en El Salvador, y yo siempre lo digo porque a veces, sobre todo a las nuevas generaciones, se les olvida, no se le pagaba ni siquiera con dinero salvadoreño, ni con colones, se le pagaba con comida, le daban 2 tortillas o 3 tortillas con sal, café y si acaso un pedacito de queso. O una ficha de y el dinero era la ficha de la misma finca donde tenían que comprar ahí mismo. No podían salir con la ficha a comprar en otro lugar porque la ficha no valía en otro lugar. Esa era la producción en El Salvador. Y por eso las grandes fortunas relacionadas al café en El Salvador, porque sí, grandes fortunas de millonarios. Todavía yo creo que no existe una investigación que pueda tener, que pueda darnos esa información lo más aproximada, porque todas las investigaciones son aproximaciones a un objeto de estudio determinado. Nadie tiene la verdad absoluta, uno se aproxima, pero nadie se ha aproximado todavía a decirnos esas grandes fortunas salvadoreñas que se hicieron en el café, si se compararan con los precios actuales, ¿cuántos millones de dólares tenía? Yo creería que miles de millones. Lo que hicieron fueron grandes fortunas. Lo que pasa que después de la guerra civil se desplomó la producción de café, ¿ah? Porque los mismos Estados Unidos, que querían que esa producción de café se mantuviera para que la economía de El Salvador tuviera a flote
y no estuviera en crisis y le diera entonces, yo diría, mayor argumento a los grupos guerrilleros que estaban en contra del gobierno en la guerra civil, mantuvieron a flote esa economía en momentos incluso donde ya el neoliberalismo se empezaba a hacer como el modelo fundamental dentro de la economía. O sea, desplazó el modelo neoliberal a el modelo agroexportador de El Salvador. Ojo, cuando uno dice modelo neoliberal y va a ver, bueno, Hinkelhammer es uno de los grandes críticos del modelo neoliberal. Hinkelhammer, Bauman, son críticos totales y con mucha razón, ¿no? Porque el modelo neoliberal no ha resuelto los ingentes problemas de este mundo, todo lo contrario, los ha agudizado. Hoy son menos personas las que tienen absolutamente todo y son más las personas que no tienen absolutamente nada. Por lo tanto, el modelo neoliberal ha fracasado. Modelo neoliberal, salido de la escuela realmente económicamente es la escuela de economía de la Universidad de Chicago, en la figura de Milton Friedman, pero que no es el modelo neoliberal, no es un modelo único. O sea, el modelo neoliberal se manifiesta como diferentes modelos también en los territorios, porque ¿cómo es el modelo neoliberal en El Salvador? Es el modelo es puramente una economía de servicios. Ese es el modelo, ¿no? ¿Para qué aquí producir café? Si el café tú lo vas a exportar y no solo la competencia, no vas a poder, por los precios, no vas a poder sobrevivir. Aquí es más fácil construir un mall, porque la economía salvadoreña tiene porcientos que, aunque varían de acuerdo a las investigaciones, pero yo diría alrededor más o menos del 20% que depende de la remesa. Y esas remesas, ¿dónde se pueden hacer efectivas? En un mall. La gente no invierte con la remesa para comprar café. La gente muchas veces no hace un negocio, lo que van es un mall a gastar el dinero que les mandó su familia. Y eso es una verdad que científica, vaya, para decirlo de alguna manera, que lo demuestran muchísimas investigaciones. Entonces, muy importante eso que dice Omar. Hay modelos, pero los modelos no son iguales no son iguales los mismos capitalismos, sino no son iguales los mismos modelos capitalistas aplicados a diferentes territorios, países, regiones, etcétera. Y porque en esa misma línea hay un profesor de la Universidad de Harvard, James Robinson. Él publicó un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y donde se analiza este tema desde diferentes realidades, ¿no? Y él incluso repasa todas las tesis que se han presentado acerca de por qué, digamos, la economía de muchos países ha fracasado, a pesar de decirte que son de libre mercado, ¿verdad? Pero al final, él plantea la tesis de que el gran problema en muchos países han sido los oligopolios, ¿verdad? Que no han permitido, digamos, un real libre mercado. Bueno, Mises y Friedrich von Hayek siempre dijeron que ambos, que son, sobre todo Hayek, que es considerado el ideólogo del neoliberalismo, considerado, ¿no? Porque cuando le preguntaron a él, personalmente dijo que él no tenía nada que ver con el neoliberalismo, que él era un libertario, que él con el neoliberalismo, él dijo, bueno, pregúntenle a la Thatcher, a Reagan, vayan y pregúntenle a Milton Friedman en Estados Unidos, a mí no me pregunten, yo no sé nada de eso, que quede claro, pero bueno, le han achacado a él la parte ideológica del neoliberalismo, pero es muy interesante porque el mismo Hayek siempre dijo que realmente nunca el libre mercado nunca había existido. Porque ¿cómo va a existir el libre mercado? Para nuestros escuchas, ¿cómo puede haber libre mercado en el mundo de hoy cuando hay 5 compañías que controlan prácticamente todo eso que Manuel Castel ha llamado la sociedad en red en la que vivimos? Y cuando uno dice 5 compañías, es 5 personas, prácticamente, que son 5 dueños los que lo controlan. Esos son... yo no sé si ni siquiera oligopolio, Omar, posiblemente el nombre habría que buscarle otro nombre, porque tienen
miles de millones de dólares. Tienen más capital acumulado que no solo que países, que regiones enteras del mundo. No vamos a decir África, no vamos a decir regiones de África, que son las regiones de América Latina, son las regiones realmente más supuestamente atrasadas desde el punto de vista económico. No lo tienen. Entonces, por eso es que yo considero que el modelo ha fracasado, realmente. Y como casi siempre, el problema no es en este mundo de hoy, en este mundo donde siguen predominando las relaciones y prevaleciendo las relaciones capitalistas. El problema no es de producción. Fíjense, el capitalismo produce hoy para 10.000 millones de personas y el planeta tiene poco más de 8.000 millones. Quiere decir que el problema no es de producción. Tú vas a seguir produciendo, ¿no? Y esa copa o ese vaso que se iba a derramar y que todo el mundo se iba a hacer, todo el mundo iba a socialmente y económicamente estar mejor, como algo así como la famosa mano invisible de Adam Smith, ¿no? Ese vaso se derramaba, como Adam Smith dijo que el libre mercado lo que iba a hacer era que, aunque el capitalista lo que iba a ir solamente a buscar dinero y la ganancia no importaba, porque cuando él asistía ahí se derramaba la bondad del sistema en las personas más pobres, y eso nunca ha ocurrido. Es decir, que el problema no es de la producción, el problema es de la distribución o de la redistribución. Ese es el problema del mundo hoy. Incluso a veces son reconocidos. A mí me sorprende, por ejemplo, que Elon Musk haya dicho de que en este mundo hay que ir pensando en que cada persona debe tener una renta universal. Quiere decir que por tú ser persona, o sea, por haber nacido, tú debes tener una renta que te implica a ti para vivir, porque el desarrollo mundial, este es el mundo de los grandes avances económicos. Estamos en la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial que igual la tenemos aquí en El Salvador, estamos rodeados de ella, estamos comunicándonos porque estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Por eso estamos comunicados así, por eso en las redes se transmite. Si no estuviéramos. Los que no están en las redes son los que no tienen un equipo para conectarse y no tienen internet, que desgraciadamente no son pocos, esos no existen, más los que no quieren existir porque no se quieren conectar a las redes, a veces por un problema de oposición, ¿no? Pero en este gran mundo de desarrollo, o sea, inteligencia artificial, nanotecnología y a saber cuántos avances desde el punto de vista de la información tenemos, el acceso muchas veces realmente en gran parte libre al conocimiento. Yo en gran parte porque hay una parte que no hay acceso, eso también hay que reconocerlo. Sin embargo, esos avances se han llevado a una práctica social y económica, ¿no? Es lo contrario. Cada vez se abre más la brecha entre los que tienen absolutamente todo, que es un 1% de la población mundial, y los que o tienen poco o no tienen absolutamente nada. Y ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Es una contradicción. Esta sociedad tecnológica, la sociedad industrial que nació desde principios del siglo XIX hasta hoy, que ha sido una sociedad con un basamento mayormente capitalista, fuera de ese sistema del socialismo estalinista en la Unión Soviética, en los países que fueron sus satélites, donde sí hubo una redistribución social, porque eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que se restringió la libertad individual, que es la otra parte que es necesaria para los seres humanos. Nosotros necesitamos una libertad económica, ¿no? Y tener una vida digna, pero esa vida digna tiene que ser también, tiene que tener una parte de la libertad individual de cada uno, porque cada uno de nosotros nos gusta una cosa o no nos gusta otra, porque no podemos todos tener el mismo pensamiento ni creer las mismas cosas, como desgraciadamente ocurrió en los países de eso que se llamó, yo digo eufemísticamente, el socialismo real, ¿no? Y lo digo así de verdad, eufemísticamente, porque desde el punto de vista político no tenían nada que ver con el humanismo del pensamiento de Marx. Bueno, el Che lo llamó un capitalismo de Estado, ¿no?
Licenciado Omar, después de escuchar esta realidad económica que tiene injusticia, bastante desigualdad en la actualidad, ¿cómo podemos contrastar esta realidad económica, política y social de la actualidad con las nuevas corrientes teológicas, como por ejemplo la teología de la prosperidad, de la cual hemos hablado anteriormente? Bueno, aquí, yéndonos un poco a la parte de teología económica, hemos de decirte que la primera teología económica empieza en la Biblia. En la Biblia. O sea, la Biblia, desde la Torá hasta el Apocalipsis, está impregnada de ideas afines a una economía, digamos, más solidaria con el que menos tiene. En la Torá, por ejemplo, destacan mucho las así llamadas leyes ético-sociales, que invitaban, digamos, a la sociedad israelita, a la sociedad judaíta, a la solidaridad con el marginado, con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el que no tenía. Dentro de estas leyes ético-sociales aparece incluso la figura del perdón de las deudas, algo que es innombrable dentro del actual sistema económico en el que vivimos. Claro. Ustedes, digamos, utilizan mal una tarjeta de crédito, el banco no perdona. A propósito de eso, y esto es algo bien importante que también el Evangelio lo retoma, porque en la oración del Padre Nuestro, el Maestro Jesús dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una segunda versión que dice nuestras ofensas. O sea, cambia la categoría económica por una categoría más de carácter moral, jamarteológica, ¿no? Y déjenme decirles de que esa traducción del Padre Nuestro que habla de un perdón de las deudas, por influencia del Fondo Económico Internacional, algunas casas traductoras lo modificaron porque no convenía esa traducción, ideológicamente hablando. Porque imagínate, o sea, Jesús, el gran referente del cristianismo, te invita a perdonar las deudas. Y eso tiene un sentido no solo individual, sino que también tiene un sentido corporativo, ¿no? ¿Qué le dice eso a los bancos, por ejemplo? Claro. Y tendría un gran poder y un gran impacto si no se hubiera traducido eso a la actualidad, si eso hubiese seguido siendo lo de las deudas. Exacto. Entonces, ahora, cuando uno estudia también la sociedad detrás de la Biblia hebrea, en el caso de las sociedades más pertenecientes a las culturas del Oriente Antiguo, y la sociedad detrás del Nuevo Testamento, más pertenecientes al mundo greco-romano, en términos generales, lo que predomina dentro de la cultura bíblica es una economía de bienes limitados. Una economía de bienes limitados. ¿A qué nos referimos con una economía de bienes limitados? La mayoría de personas no eran ricas. La mayoría de personas apenas llegaban al final del mes. ¿Sí? A eso se le conoce como una economía de bienes limitados, ¿no? Que es la que predomina dentro de la cultura bíblica. La mayoría de personas a puras penas llegaban al final del mes. La mayoría dentro de aquella cultura era gente de escasos recursos. Y los pocos ricos que había eran vistos de mala manera. Eran vistos como personas egoístas, codiciosas. O sea, ¿por qué comento esto? Porque esta es la antítesis al modelo, al ideal que muchos actualmente enseñan, ¿no? O sea, en la actualidad, en muchas iglesias y algunas teologías como la de la prosperidad que tú mencionabas, son la antítesis a esto que estamos describiendo. Porque la teología de la prosperidad, en el fondo, lo que te enseña es de que si sos buen cristiano, vas a ser una persona próspera económicamente, con un estilo de vida de acuerdo a la filosofía del sistema capitalista. Una buena casa, un buen carro. Si no tenés eso, es porque tu vida está mal. Hay algo malo entre tú y tu relación con Dios.
Esa es la idea que te vende la teología de la prosperidad. Por eso la importancia de conocer el sistema económico y la forma de ver las cosas dentro de la cultura bíblica. Tener una conciencia política, social y económica. Entonces, mucha gente cuando uno explica estas cosas dice, entonces el ideal es la pobreza. Algunas teologías, desde las antiguas teologías monásticas, pasando por los franciscanos, hasta terminar con la teología de la liberación, han idealizado o instrumentalizado la pobreza. Pero en la Biblia no aparece esa idea. En la teología bíblica lo que predomina es ni riqueza ni pobreza, sino lo justo y necesario para vivir la vida. Lo digno. Lo digno. Y una pregunta, ¿lo digno es igual a estable? Ahí es bien importante meternos al tema de la utopía del Shalom, Sí. que es una utopía bien importante dentro del mundo bíblico. El término Shalom a veces se ha traducido como paz, y cuando la gente oye la palabra hebrea Shalom, dicen paz, pero el Shalom iba más allá de una mera paz interior. El Shalom, dentro de la mentalidad bíblica, es una utopía de un mundo distinto. Bienestar. Donde haya bienestar, justicia para todos, igualdad, equidad, salud, donde nada le falta a nadie, donde a la gente no le falte nada. Bienestar para todos. En eso consiste el Shalom utópico que enseña, digamos, la Escritura, ¿verdad? Y en esa línea va la enseñanza del reino de Dios. Sí. Esa utopía tiene adentro digamos, de la realidad económica, dentro de las capacidades económicas del mundo real, alguna especie de oportunidad de existir. Ese vivir bien y vivir dignamente es económicamente estable. Bueno, yo creería que es económicamente posible. Porque si el mundo produce para 10.000 millones de personas y somos 8.000, quiere decir que sí es posible. Es posible. Sí es posible que haya una estabilidad económica. Uh-huh. Y yo diría que es posible que haya un mundo mejor, que es lo que utópicamente se sigue, ¿no? Las utopías, el mundo siempre ha estado lleno de utopías, ¿no? No consideraban igual a Jesús un utópico, ¿no? Pero él, su palabra fue la que al final tuvo la fuerza, ¿no? de llegar incluso hasta nuestros días. Lo que pasa es que en el mundo de hoy hay muchas denominaciones teológicas que, por supuesto, esa es mi opinión particular, que quede claro, ¿no? Que han interpretado la Biblia de diferentes posiciones, desde las posiciones más cercanas al pensamiento del capital hasta las posiciones más críticas del capital, ¿no? No se le puede decir a las personas que el mundo utópico es un mundo de pobreza, porque eso es muchas veces difícil de aceptar. Yo creo que es irreal. Hay que decirle a las personas de que el mundo debe ser un mundo de dignidad y de solidaridad, que eso es lo que en realidad la teología de la liberación y la teología económica defiende. No es que ser pobre, porque nadie, tú vas a vivir la vida pasando trabajo y pobreza extrema. Entonces, es que eso no tiene nada que ver, repito una vez más, con lo que hoy mismo se produce en este mundo, en esta sociedad industrial. El problema no es de la producción, el problema es de la redistribución. Si hay una redistribución más justa, fíjense, más justa, no igualitaria, las redistribuciones no pueden ser, jamás pueden ser igualitarias. Eso está demostrado como un hecho que no funciona tampoco. Y hay muchísimos ejemplos al respecto, pero no, más justa, de acuerdo a lo que se produce, de acuerdo a los problemas sociales que tú tienes,
que puede ser incluso la cantidad de hijos que tú tengas, porque a veces dicen, no, es que, bueno, porque tiene tantos hijos esa mujer, y ustedes saben si a lo mejor esa mujer no puede tener no puede decir yo voy a tener uno, hay una serie de incidencias, incluso culturales, que se lo impiden, pero por eso uno va a dejar que sus hijos estén en la pobreza y no tengan la oportunidad, por ejemplo, de estudiar, y no tengan la oportunidad de todo tipo, económica, social, de mejorar su vida, ¿no? Eso es distinto a que tu imagen de ser salvo es que tú seas rico. Eso es distinto, porque eso crea un pensamiento realmente individualista. O sea, eres tú por encima de los demás. Y muchas veces eso crea una contradicción entre lo que se está predicando por un lado y lo que se hace por otro. Y los ejemplos también son extremadamente, yo diría, actuales, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que llegar a la justicia es la utopía que siempre han perseguido los seres humanos. Yo creo que desde Jesús, eso era la justicia. ¿Y la justicia para quién? Para los pobres. Sí, o sea, y ahí es donde entra lo que hablábamos, la utopía del reino de Dios. Que el reino de Dios ha sido interpretado de diferentes maneras, ¿no? Desde los sectores del poder, en la historia, a veces se ha relacionado con determinados poderes políticos establecidos en la historia, con imperios, ¿no? Algunas teologías lo han espiritualizado. O sea, durante muchos siglos se espiritualizó. Por eso hoy en día, incluso en muchas iglesias y dentro de la sociedad, cuando la gente oye hablar del reino de Dios, se imagina el más allá, se imagina el cielo. Pero cuando en la Biblia o en el Evangelio se habla del reino de Dios, esa es una utopía. Es decir, se está refiriendo al mundo con el que Dios sueña. Ese mundo de justicia, de bienestar, donde haya shalom. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para que eso se dé? Bueno, ahí hay mucho trabajo, ¿no? Ahí hay mucho trabajo por delante. Y eso, como esto no debe de quedar en lo abstracto, en lo teórico, podemos reflexionarlo, por ejemplo, a la luz de nuestra realidad como sociedad salvadoreña. ¿Cuáles son los desafíos principales que se tienen actualmente? Bueno, uno de los desafíos principales que se tienen en la actualidad es precisamente el tema económico y social. Los precios de los alimentos, la canasta básica, está por las nubes. Pero resulta de que el país no tiene soberanía alimentaria. Seguimos dependiendo de lo que viene de los países vecinos, incluyendo México. Entonces la gran pregunta es, ¿se va a reactivar el agro para que los precios de la canasta básica sean más accesibles a las mayorías? El tema de la vivienda, por ejemplo. Todo esto es importante mencionarlo porque este programa eso es lo que busca, orientar a la gente. El tema de la vivienda es uno de los principales problemas económicos y sociales. O sea, hoy en día hay mucha gente que ya pasa de 40 años y ya no tiene su casa propia, andan alquilando. Y muchas veces se sienten como culpables porque sus padres a los 25, a los 30 años ya tenían casa. Y ellos todavía no. Pero es que eso es algo que no depende solo del individuo, ni de su moral. Como muchas veces algunos imaginarios lo tratan de hacer ver, ¿no? O sea, en países como el nuestro hay un serio problema en el área esta de los bienes y raíces, con toda la especulación del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Es uno de los desafíos que se tiene actualmente en materia económica, ¿no? Por mencionar algunos, ¿verdad? Por mencionar algunos. Porque, pues sí, la teología económica, eso es a lo que le apunta. O sea, se puede estudiar lo que dice la Biblia, lo que se ha generado a lo largo del pensamiento, desde la antigüedad hasta nuestros días, pero la teología económica lo que le apunta principalmente es a reflexionar esa realidad social y económica en la que nuestros países están, ¿verdad?
Yo creo que el modelo, dentro del modelo neoliberal, el modelo de servicio en El Salvador ha fracasado. O sea, no ha resuelto los problemas ingentes de la sociedad salvadoreña. Eso implica, como primer paso, que tiene que cambiar el modelo. El modelo global. Primero, estamos hablando de El Salvador. Claro. Primero el modelo en El Salvador. Ahora, la economía salvadoreña, por su propia historia, tiene una relación con la economía internacional, incluso en los momentos que vivimos de la globalización, valga la redundancia, globalización neoliberal. Y Kelam es uno de los grandes críticos de esa globalización neoliberal. Muchas veces habló de la globalización de la solidaridad, ¿no? Una nueva globalización, una globalización realmente que fuera para todos. Pero hoy, desde el punto de vista sociohistórico, El Salvador está en una disyuntiva realmente compleja. Como decía Omar, una no produce. O sea, depende. Su mismo modelo de servicio ha dejado la agricultura a un lado. Yo realmente creo que en El Salvador se puede producir para todo, pero eso implica cambio como tal en el modelo, porque era más fácil, como la gente le mandaban dinero de Estados Unidos, hay dólares, entonces tú puedes comprarlo en Honduras, lo puedes comprar en Guatemala, lo puedes comprar en Nicaragua, como muchos de los productos que están hoy en El Salvador. Por ejemplo, la carne que venden en el Super Selecto viene de Nicaragua. Los granos mayoritariamente vienen de Guatemala. Entonces al final, y otras cosas que vienen de Honduras, incluida el azúcar, por ejemplo. ¿Puede producir El Salvador? Hay que cambiar el modelo, empezando por ahí. Los vaivenes de la economía mundial afectan directamente a El Salvador. El Salvador, la moneda es el dólar. En un momento donde se debate la hegemonía estadounidense, y cuando se debate la hegemonía estadounidense se está debatiendo la hegemonía del dólar desde el punto de vista económico, y que evidentemente hay otras monedas que finalmente o se van a imponer al dólar estadounidense o van a tener el mismo valor que el dólar estadounidense para diferentes regiones del planeta. Perdón, y El Salvador está en el medio de esa situación, porque las economías globalizadas necesitan inversiones para funcionar, ¿no? Y El Salvador es una de las economías que necesita inversiones para funcionar, porque no produce, empezando por los alimentos, ¿no? Producciones de El Salvador hoy, desde el punto de vista productivo, por ejemplo, las que están en todas las maquilas, que son productos para vender en otros lugares, crea una situación. ¿Hasta dónde se puede desarrollar el turismo en El Salvador? Yo creo que eso es uno de los puntos que como modelo sería importante. O sea, el tema del turismo, porque El Salvador, uno por su territorio, uno está hoy en el volcán y en 2 horas puede estar en una playa, que son dos realidades, digamos, geográficas totalmente distintas. Entonces, pero para apostarle a eso hay que invertir. Es posible que el tema de Surcity, eso sea una idea de eso, pero eso es una idea focalizada hoy solamente. Eso tiene que tener un crecimiento, y un crecimiento para que todas las personas que se relacionen con esa industria, que es la industria turística, tengan también una participación importante que haga que sus familias también vivan de una manera realmente digna, porque muchas de esas personas hoy que no viven, se hace una inversión y después esa persona lo que está a lo mejor es trabajando de cantinero, no sé qué cosa, y lo que gana son $10 al día, con lo cual no se puede vivir, ¿no? Como hizo mal la situación hoy desde el punto de vista de los intereses de los bancos. El tema de la vivienda es terrible, ¿no? Los hijos hoy, que sus padres no compraron una casa, no pueden tenerla, o unos pocos son los que pueden tenerla, porque si una casa nueva te la van a vender en
$60,000, $70,000, y si es más grande, $100,000, ¿de dónde tú sacas el dinero? Con un salario mínimo que está en $400. No puedes nunca en la vida, porque tú tienes no solo que pagar una casa, tienes que pagar la comida, tienes que vestirte. Entonces, yo solamente quiero dejar eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Omar. Yo creo que la palabra y la Biblia dice, está ahí, o sea, como un instrumento de la historia. Ahí está, porque los problemas económicos tienen una historia, y la historia del propio nacimiento de la sociedad humana, ¿no? Y en la Biblia se ha recogido muchos de esos testimonios de la historia de la sociedad humana. Por eso tiene tantas cosas que son relacionadas con la economía, y por eso los teólogos, no ahorita, toda la vida han estado hablando del tema económico. Y ahí está, solamente hay que empezarlo a revisar, ¿no? Y revisarlo una vez más y todas las veces que sean necesarias para que aparezca, ¿no? Y a partir de ahí, analizar también a todos los teóricos que le han seguido y que han analizado los temas económicos desde diferentes posiciones, a veces de posiciones más radicales, otras posiciones menos radicales. Muchas veces ya no se sabe realmente ni quién es más radical o menos radical, ¿no? A veces uno ni sabe, ¿no? Yo realmente no tengo nada contra China, todo lo contrario, y ni contra Vietnam. Son dos ejemplos de ese socialismo de mercado que evidentemente a ellos les funciona. O sea, ¿por qué les funciona? Debe ser por un problema de sus culturas. Ese modelo que a lo mejor no funciona en América Latina, sí funciona ahí, ¿no? Porque son personas muy trabajadoras. Pero ese modelo sacó en China, por ejemplo, a 600 millones de la pobreza. Y hoy en China solamente quedan 30 millones. Uno diría, pucha, 30 millones son muchos. Pero 30 millones en casi 1.400 millones de personas, ¿cuál es el porciento? Es mínimo. Menos del 3% de la población. O sea que es poco. Y Vietnam igual, un país salido de la guerra con Estados Unidos, que es totalmente devastado por los bombardeos indiscriminados. Hoy tiene un boom económico extraordinario con ese mismo modelo, que parece que en otros lugares no funciona, ¿no? Entonces hay que ver. Yo creo que cada país tiene que tener un modelo de acuerdo a sus características muy propias, eso de los estados-nación. Habría que ver, en Europa, por ejemplo, esos países que toda la vida se estuvieron asesinando entre ellos, pues la historia de Europa es la historia de las guerras, y 2 guerras mundiales en su territorio, y hoy una guerra en Ucrania que no se sabe dónde va a desembocar, es bien terrible. Pero miren, han creado una Unión Europea, económicamente funciona, con el problema de la migración, lógicamente, porque tú desarrollas solamente un territorio y los otros en África que están en situaciones de miseria, lógicamente quieren ir y migrar para Europa, igual que en América Latina quieren migrar para Estados Unidos, ¿no? Porque sabes pensar, las migraciones humanas, yo estoy convencido que se cumple esa teoría neoclásica de que el centro de la migración siempre va a ser mayoritariamente los temas económicos. Uno emigra porque no tiene las posibilidades en su país. Yo creo que El Salvador es uno de los casos fundamentales, fuera del tema de la guerra, el tema de la inseguridad con las maras y pandillas, pero esos son momentos focalizados de la historia de El Salvador, porque ha cambiado el tema migratorio de Estados Unidos de El Salvador. No, lo dicen las investigaciones, o sea, los resultados, porque la situación económica sí, y por otros factores, por supuesto, pero en la base está esa situación de la economía. Porque si alguien se gradúa en cualquier universidad de El Salvador y tiene un trabajo, y el trabajo tiene un salario digno, no va para Estados Unidos. Pero si tú te gradúas y no tienes trabajo, o tienes que trabajar en lo mismo que tú hacías y te siguen pagando un salario que no es digno, tú quieres buscar ¿y dónde está eso? Son problemas económicos. De aquí la importancia de tocar los temas económicos de todo tipo de perspectivas. No, y por otro lado, Armando, para ir ya concluyendo, estos paísitos de Centroamérica, así independientes por sí solos, no tienen mayor futuro, ¿no? Por eso muchos están planteando lo de nuevamente
unir Centroamérica como un estado federado, ¿no? No tienen peso. Tienen peso. El peso en la economía. Si Centroamérica estuviera junta, tuviese un peso en la economía. Ahora usted me pregunta, ¿está lista Centroamérica para estar junta? Por lo menos políticamente, yo creo, estoy convencido que no. Así de plano, o sea, en este momento histórico, mañana eso puede, que todas las cosas pueden cambiar. Ahora, desde el punto de vista económico, yo creo que sí, incluso las élites económicas de Centroamérica debían sentarse a decir, para tener un peso, porque el peso significa que mañana van a invertir en tu territorio, y van a hacer inversiones que de verdad sean productivas para la sociedad, porque eso también es otra cosa. Si mañana los chinos invierten en algo que es para ellos o para un grupo de personas, igual no resolvieron el problema, ¿no? Ahora, si hay un consenso entre las élites económicas, que existen las élites económicas, están aquí, están allá al lado nuestro, ahí están, de ese grupo que tiene grandes capitales. Y yo creo que la lógica de la economía mundial debía despertarle incluso a esas élites en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, yo diría esos países. Costa Rica tiene características muy sui generis, pero bueno, podría ser que también se afiliara, porque tendría un peso realmente en la economía, y un peso económico da una influencia en todos los sentidos y una mejoría. Si Europa estuviese en guerra todavía, no se hubiese resuelto nada, estuvieran matándose. Hay una guerra solamente regional entre la OTAN contra Rusia, apoyada por China en Ucrania. Eso es regional. ¿Y cómo está la economía de Europa? En el piso. Quiere decir que las guerras lo que forman es desastre, ¿no? Porque la unidad europea hoy no existe. Están fraccionados. Porque tú no puedes sacar a la Rusia europea de Europa. Es una locura. Eso lo único que lo quieren son los estadounidenses, porque les conviene que Europa esté subordinada a sus intereses en un momento en que ellos están en una situación económica que realmente tampoco es la mejor. No, un tema muy interesante, Armando. Yo creo de que desde ya vamos a agendar un futuro programa para hablar de geopolítica, de la teología, ¿verdad? Totalmente. También como una última pregunta relacionada con la teología, ¿cuál es entonces esa línea de acción que tiene que tomar el mundo teológico, el mundo pastoral, con respecto a los desafíos de los cuales nos ha hablado el doctor? En primer lugar, formarnos. O sea, independientemente si la vocación de alguien es la pastoral, si su vocación es maestro, teólogo, formarse. Porque si somos ignorantes de estos temas, no vamos a poder generar propuestas que generen transformación. Así de fácil. Y número 2, algo que es bien importante, que las iglesias y las escuelas de teología lo tengan claro, es de que en estos temas, en el tema económico y en el tema político, no estamos para apadrinar un determinado país, un determinado partido. Yo creo que aquí es bien importante lo que comentaba hace unos días el analista de la política internacional, Alfredo Jalife, el mexicano. Y él decía de que los académicos, no están para apadrinar partidos políticos ni gobiernos, sino que están para evaluar los programas. Y dependiendo del programa, en materia política y económica, se apoya o no. Entonces, yo creo que ahí hay una importante lección, también en este caso para la iglesia y para la teología, ¿verdad? Entonces, pero el gran desafío es formarnos, ¿verdad? Educarnos para generar propuestas que generan transformación desde la perspectiva del reino de Dios, de ese mundo con el que Dios sueña, en el tema económico y social, ¿verdad? Entendido. Bueno, pues ha sido totalmente de mucha productividad, bastante interesante este capítulo número 25 del podcast Faro Teológico. Como Radio ULS estamos bastante agradecidos
con su cátedra de esta ocasión, por pues ampliarnos este importante tema económico, político, social, del cual tenemos que siempre estar muy atentos. Nos han acompañado el doctor Armando Briñes, director de investigación de la Universidad Luterana Salvadoreña, y el licenciado Omar Flores, coordinador de la carrera de Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. Sí, gracias, le agradezco mucho a Armando, ¿no? Un amigo de la carrera, ¿no? Con una gran experiencia en el ámbito académico, por habernos acompañado en esta mañana. Y también pues le hago la atenta invitación a todos aquellos que nos han escuchado, de que si quieren formarse, estudiar teología, les invitamos a nuestra casa de estudio. La licenciatura en teología de la Universidad Luterana se caracteriza por eso, por el hecho de que estamos interesados en formar de manera integral al estudiante, formarlo en las diferentes áreas, claro, bíblica, teológica, pastoral, pero también en el área de ciencias sociales y filosofía, con el objetivo de que el estudiante genere pensamiento crítico y tenga la capacidad de analizar la realidad, ¿verdad? Así es, y es que la invitación está hecha para que usted, persona que nos está escuchando a través de nuestra transmisión en vivo de radio.uls.edu.sb o a través de la grabación de este podcast en el canal oficial de YouTube de la Universidad Luterana Salvadoreña, pueda venir aquí, acercarse a la Universidad Luterana Salvadoreña y empezar a profesionalizarse en el mundo de la teología. Este ha sido el capítulo número 25. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, a las personas que nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube, y los esperamos para el capítulo número 26. Esto ha sido Faro Teológico. Les saluda su servidor Rodrigo Valdés y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.